Hola, bienvenidos a todas y a todos a nuestro segundo podcast que es gentilmente auspiciado por Felicidad Sustentable. Estamos con Paulina y yo soy Luciano y le damos la súper bienvenida. El capítulo de hoy es hackeo existencial del on-off a en proceso. Paulina, por favor, nos explica el título. Sí, mira, básicamente, si bien, ¿no es cierto?, el título suena como interesante, difícil, medio misterioso, También. sí, hace referencia a un proceso en las perspectivas del bienestar terapéuticas y cómo estas han ido cambiando con el correr del tiempo. Y eso ha implicado cambios en la forma que tenemos de entender el bienestar y, por supuesto, eso ha afectado a los enfoques terapéuticos. Entonces, el entender hoy día tu bienestar, el ir a un proceso de terapia, por ejemplo, o de los mismos profesionales de la salud que trabajan desde la terapia, psicólogos, etcétera, han ido cambiando la perspectiva y la forma de entender el proceso terapéutico. Claro que ¿Sí? sí. De hecho, yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, vivía en mi barrio, recuerdo que alguien haya ido a terapia, por ejemplo. Y hoy Claro. día es algo no sé si será tan común, pero es bastante normal que una persona vaya a terapia sin ni siquiera tener una tremenda enfermedad mental, ¿no? Es así, O ¿no? sea, de hecho, claro, uno sin necesidad de estar teniendo un gran conflicto en la vida y Eso. hoy día hay incluso perspectivas de ir a terapia como forma de tener una mejor salud mental, prevenir ciertos dolores que puedan surgir, sintomatologías a nivel psicológico, físico, cuidarte, desarrollar salud mental, que es una perspectiva distinta, y también desarrollar autoconocimiento. O sea, me queda claro que esa es la primera diferencia con el siglo pasado, ¿no? Que antes no se iba a terapia y que ahora sí se va a terapia. ¿Qué otros aspectos pueden aparecer en este lapso temporal? Sí, mira, me gustaría igual plantear que cuando vayan viendo esta conversación que vamos a tener, se van a dar cuenta que hay muchos aspectos que todavía mantenemos de la mirada anterior. Que arrastramos del... Exacto. Tú bien debes saber, y no sé si ahí también quieres aportar algo más, Luciano, que cuando hay cambios de paradigma, se producen ciertos espacios de tensión donde hay Claro. como resistencia a lo que quedaba Ujú, y no es tan fácil ir a lo que viene. ujú. Entonces todavía, si bien a nivel más amplio se ha ido gestando ese cambio, todavía hay muchos aspectos como seres humanos que mantenemos de esa mirada anterior y también como Claro. terapeutas o como consultantes. Y eso es importante decirlo porque cuando estemos escuchando, probablemente ustedes puedan sentir, oh, pero yo todavía sigo mirando desde el siglo pasado, de alguna manera. Claro, bueno, hay una frase muy famosa, eso que lo viejo ya murió y lo nuevo todavía no termina de surgir, que Claro. refleja ese interregno, ¿no? Esas dos situaciones que están ubicadas en el espacio y en el tiempo en lugares diferentes. Tú decís que estamos en proceso de un lugar a otro, a este cambio de la mirada del bienestar, o que ya pasamos, ya estamos en el otro, en el otro sendero. ¿Sabes qué? Es una buena pregunta y es difícil de responder. Por eso cuando escogimos el título, la parte del proceso, hace referencia a que hoy día el mundo va tan rápido que ni siquiera sabemos si lo que estamos hablando hoy día ya es parte del pasado y se está gestando algo más nuevo aún, porque esa es la característica del mundo que vivimos actualmente, que tiene cambios muy rápidos, que la tecnología es impresionante a diario, cómo surgen nuevas perspectivas, nuevas miradas, cómo las cosas, si bien las cosas cambian, esa impermanencia de las cosas cada vez es más evidente, Sí. y lo que entendemos como ser humano cada vez se complejiza más, ¿no? Claro, de hecho da la impresión de que vivieran una especie de montaña rusa, ¿no? Comparado con los tiempos antiguos. Yo recuerdo que tenía un tío, él era un obrero y trabajaba en una empresa y él se enorgullecía mucho de contar que él durante 40 años, que fue el tiempo que trabajó en la empresa, nunca faltó un día. O sea, de una estabilidad, pero impensable hoy en día.
Bueno, qué interesante lo que dices, porque yo creo que hoy día, por lo que uno ha escuchado en general, pocos se plantean su perspectiva del mundo estando 40 años en un mismo trabajo, en un mismo lugar. Impensable, impensable. Y eso también tiene que ver con esto de en proceso y con entender que nuestra perspectiva del mundo y nuestro bienestar se ha complejizado. Que hoy día tenemos planteamientos vitales, que hoy día hemos conocido otros lugares del mundo, cómo viven, la forma que tenemos, ¿no es cierto?, de relacionarnos con los demás, y eso también va construyendo una forma de vivir. Da la impresión de que tenemos ciclos de existencia más cortos, ¿no? Pasamos de periodos muy largos, donde, por ejemplo, el colegio, ¿no? Que son un periodo de 12, 13 años cuando están en el colegio, pero ya la universidad es mucho más corto, pues son unos cuantos años, y después en los trabajos hay mucha rotación, mucho cambio. Da la impresión de que eso lo vivieran solamente las generaciones más jóvenes, ¿no? De 20, 30 años, pero a mí me da la impresión de que lo están viviendo todas las generaciones, que incluso las personas de 60 y 70 años también tienen ciclos más cortos y que experimentan estos cambios bruscos, ¿no? Sin duda, porque lo que hablamos, esta complejidad del mundo, se refleja a nivel externo e interno de alguna manera, y son procesos más largos, más complejos. La pandemia fue un punto Punto culmine, diría yo, súper de culmine de lo que está pasando, y yo creo que también el cómo han avanzado las tecnologías de comunicación, de salud, que están como permanentes, o sea, están de forma introspectiva y rápido cambiando las perspectivas que tenemos, el acceso a la información, la inmediatez, la claro. necesidad de otros, por ejemplo, trabajos que antes no se conocían, y todo eso haciendo que nuestra vida de alguna manera se mueva. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el tópico, Sí. que era esto del bienestar y de la terapia? Sí, mira, ahí hay un punto importante porque tú hablaste de este familiar, ¿no es cierto?, que vivía 40 años en un Estuvo trabajo, 41, estuvo 40 años en un trabajo, no, vivió más, qué afortunadamente. bueno. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que pasa, con los hitos que marcaron el siglo XX, entendiendo que son procesos que no terminaron el día que terminó el siglo XX, sino que son más o menos procesos para ubicarnos en el Claro, tiempo y poder hacer un análisis respecto a eso. Bueno, en este siglo XX empieza a aparecer todo el trabajo con maquinaria, ¿no es cierto? Y las claro. primeras programaciones de software. Modelos Fordistas, ¿no? De Ford, eso de construir autos. Había un manual, yo me acuerdo en la universidad nos pasaron un manual como de 30.000 movimientos de la muñeca para que el obrero pudiera colocar una rueda, atornillarla en la dirección correcta, o colocar el volante, qué sé yo. Era todo muy estructurado, efectivamente, todo muy máquina. Y también, como dices tú, a nivel como más relacional de la forma de vivir, que todavía nosotros lo recordamos, cuando uno era pequeño, lo que veía era su barrio, y la Claro, gente cómo vivía en su barrio, mucho más localizado, que tenían vidas similares a la tuya. Todavía no estaba tan masificado todo el tema de la globalización, las comunicaciones instantáneas con otros lugares del mundo que están muy lejanos en todos los sentidos, en comida, claro que en sí. comunicación, claro, exceptuando, ¿no es cierto?, lo que ya se había desarrollado, que era una unidad más económica de intercambio Mundial, mundial, claro, claro. acá más llevándolo al punto de vista de las relaciones. Entonces, en esta perspectiva, también hay un señor llamado Stephen Hayes, que es el creador de una psicoterapia llamada aceptación y compromiso, que desde la perspectiva cognitivo-conductual, lo que hoy día se conoce como contextual, desarrolla una temporalidad de cómo han ido evolucionando las terapias y el bienestar en primera ola, segunda ola y tercera ola. Ah, este tema no es sobremesa, está estudiado, No, digamos. no, no, voy a compartir un artículo muy interesante que se escribe tomando esta perspectiva de Stephen Hayes, pero también correlacionándolo con esto que hablamos, que es la sociedad industrial a una sociedad de tecnología, de conocimiento y de interrelaciones entre distintos lugares del mundo. Bueno, ustedes me dirán, lleguemos al punto. ¿Cuáles son las diferencias en la forma de entender el bienestar y entendernos como seres? Bueno, en la sociedad industrial, de maquinaria, de inicio de la tecnología, se entiende, también se estudia el ser humano.
Y ahí es donde tienen auge las terapias principalmente conductuales, que esto del refuerzo, por ahí lo han escuchado, que si uno le da a alguien un refuerzo o una recompensa, va a tener una conducta particular, y si hay un castigo, va a evitarla, hacer Claro. esa conducta. Pero eso todavía sucede, ¿no? Cuando eligen al empleado del mes, al empleado de la semana, o al mejor empleado del año y le dan un sueldo extra, en algunas empresas, no en todas, claro. Pero todavía subsiste algo de eso que tú señalas que fordista o de Bueno, mediados del siglo pasado. exactamente, es lo que hablamos. Como que todavía sostenemos miradas que son del siglo pasado. Ajá. Entonces, con el avance del estudio del ser humano y de su conducta, también empiezan a haber deficiencias en esa mirada, porque también aparecen los pensamientos, las emociones. Entonces ahí aparece lo que sería la segunda ola de terapias, que incorporaría pensamientos y emociones, que es lo que se llamaría cognitivo-conductual. Albert, me perdí un poco. En la primera ola, que era todo muy mecanizado, el terapeuta y la persona que quería estar en un buen pie, ¿no? Quería tener un bienestar, no tenía emociones, no tenía pensamientos. ¿Cómo es eso? Claro, ahí era mucho más primitiva la forma de entender la conducta humana, al igual que una máquina, era como tú hacías un input y había un output, y ese output Es era conductual, conductual, claro, sí, conductual. más mecánico. Y después aparecen los pensamientos y emociones, pero tratados de forma similar. Sobre todo, Esto es lo que uno entendía, que la vida antes era más simple, porque si uno hacía lo que hacía, estaba todo bien, y si no lo hacía, estaba todo mal. No era como, no había mucho rango de opción. ¿Es así? No, parece que puede no. que sea en algún término más simple, efectivamente, pero no por eso más feliz, Ajá. ¿sí? O más acorde Ujú. a la complejidad que somos los seres humanos y nuestro contexto. Pero la complejidad no es algo que ha ido apareciendo también, como dices tú, con el paso de los años, que es algo moderno esto de la complejidad. Sí, efectivamente también es súper difícil decir de alguna manera si antes las personas eran más felices o menos felices, porque Porque, está correlacionado al contexto en el que vivimos, y las terapias y el estudio del ser humano han ido avanzando en concordancia porque yo, con cómo ha ido evolucionando o entendiéndose la sociedad. Porque yo te cuento que la verdad es que yo añoro los tiempos de mi barrio. Cuando estaba joven, y no había teléfono, no había celular, obviamente. Había poco teléfono, de hecho. Algunas casas tenían teléfono, no todas la tenían. Y era una añoranza, porque en realidad todo sucedía en forma presencial. No tenía ningún mecanismo de comunicación que no fuera el tarro con el alambre, ese tipo de... Tenían tipo Boy Scout, digamos. Sin duda, probablemente hay diversas experiencias en ese periodo del mundo, pero también periodo del mundo en En esos esos tiempos, años. en esos tiempos. Claro, Eso me imagino claro. como En la prehistoria, dices tú, en la prehistoria. Ya, pero miren, hasta acá lo principal. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, hoy día ha aparecido mucho el tema del empoderamiento de las mujeres, Claro. el tema de las diversidades sexuales, ¿sí? Eh, y distintos grupos y perspectivas sociales que antes no se consideraban, porque había una manera de vivir, que era la Claro, correcta. claro. Y eso, sin duda, probablemente le trajo mucho sufrimiento a distintas personas. Pero no me quiero como escapar tanto del tema sin antes explicar algo, que era que estas dos primeras olas están correlacionadas con una perspectiva donde se entienda al ser humano en esta dinámica más localizada y más simple que tú bien dijiste, como un aparato, una máquina. O sea, se asimila a una máquina. Y eso quiere decir que cuando una máquina se echa a perder o no está funcionando bien, tú tienes que arreglarle una pieza, ¿no? Y todos funcionan más o menos parecido, la prestada cada on, off, etcétera. Y si tú arreglas esa pieza, va a funcionar mejor. Eso en la analogía terapéutica se entiende de forma jerárquica, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una máquina que se echa a perder, hay alguien, un experto que la arregla. Claro. Vale.
esa mirada llevada a los enfoques de bienestar quiere decir que las terapias en ese periodo son mucho más jerárquicas y se entiende a la persona como mucho más simple en el sentido de entender un yo, por decirlo, un yo mismo, un ser yo, mucho más fácil de conocer, más parecido a los demás y con una perspectiva de eficacia similar al que está al lado. Entonces lo importante era que esta máquina funcionara bien. Y para que eso funcionara bien, el rol del terapeuta es controlar y programar de forma correcta la máquina. Por lo tanto, se va a centrar principalmente en cambiar conductas y pensamientos, corregirlos. Y el terapeuta era una especie de semidios, ¿no? Una autoridad. Claro, había una relación mucho más jerárquica donde el terapeuta era este experto que Claro, arreglaba la máquina, claro. ¿sí? Y que su palabra era, pero, un designio divino. Exacto, o sea, era el especialista en esta máquina y por otra parte también, no quiero perder el otro aspecto, que es que tenemos una persona que va a terapia o un consultante mucho más pasivo, ¿sí? La máquina no hace algo, no tiene un rol activo en su salud, sino que espera que el experto lo arregle, ¿sí? Perfecto. Y ahora, en estos tiempos, para Bueno, poder sí, sí. verlo, Por eso es contraponer las importante miradas, un ¿no? poco entender también el contexto histórico y social. Con el auge de la tecnología, los avances y de la globalización de las comunicaciones ¿Mm? principalmente, el siglo XXI se caracteriza por ser cosas que pasan ahí, la música Del del celular. podcast que nos acompaña. Bueno, con este cambio hacia el siglo XXI, lo que observamos principalmente es el desarrollo muy rápido de una perspectiva de las comunicaciones mucho más globalizada e instantánea. Entonces, hoy día tú ves, por un lado no se piensa en este trabajo para toda la vida, pero tú Claro, hablas con gente de 20 años y se va a estudiar a otros lugares, conoce claro, otras culturas, ha viajado, claro, claro. o si no, puede, como tú dices, verlo en la tele, tener conexiones por internet con personas de otras partes del mundo, Claro que y sí. por lo tanto también cuando eso pasa, aparece el mundo, aparecen distintas perspectivas de vivir, aparecen, como dices tú, tu familiar, ¿no es cierto?, trabajaba en un lugar, probablemente tenía su familia, tenía que trabajar, y esa era un Su poco su mundo, vida, claro. ¿sí? Y con este cambio aparecen los planteamientos vitales, como que el Aparece la sentido, diversidad. sí, y un sentido mucho más complejo en el vivir, como ir a conocer otros lugares, tener ciertas relaciones distintas, entender la perspectiva de cómo viven los demás. Aparece el respeto por distintos valores, no por mi manera de vivir, aparece más claramente la diversidad del otro. Pero no hace eso más complejo la existencia. Pregunto yo, si tú te vas a otro país, te tienes que adaptar a la cultura, eh, los gustos, la forma de vivir, y eso es como un esfuerzo, ¿no? Cambiarse de país, por ejemplo. Yo te cuento, mi hija en Europa, en Francia en particular, y claro, ella tiene que hacer un esfuerzo de adaptación, eh, los amigos, pasa eso también, ¿no? Aparece la diversidad, pero tiene un costo. Sí, sin duda, lo que pasa es que también surge, claro, antes un poco había este mandato jerárquico de lo que había que hacer. Y ¿Ya? ahora parece, claro, pero eso tiene siempre perspectivas que uno podrá evaluar como más positivas, más simples, más complejas, más negativas. Ujú. Pero lo cierto es que es más complejo. Y esa complejidad Sí. requiere abordar aquello que nos ocurre de forma más compleja. Pero entonces, si la vida es más compleja y el terapeuta se tiene que adaptar a esa complejidad y ya no puede, comillas, imponer su autoridad para que sea blanco o negro, el terapeuta también se las ve más difícil, po. Seguro, pero en esa también complejidad de ver blanco o negro, te Estás estabas perdiendo un viendo montón de todo un colores. arco iris, claro. Exacto. Y ese arco iris también trajo mucha felicidad a distintos grupos sociales, a distintas perspectivas de lo que le estaba pasando a las personas. Entonces, cuando aparece esta gama de colores, también aparece, por un lado, la complejidad,
pero también el respeto por otros valores, Sí, los principios de igualdad, aparece sí, con más claridad la necesidad de establecer miradas más compasivas con el sufrimiento, claro que y sí. eso también ha sido una característica clara de lo que son las terapias del siglo XXI y cómo están. O sea, a ver si te entiendo. Tú me dices, las terapias del siglo XXI tienen que reconocer esta realidad que es diversa, amplia, y reconoce el tema de la instantaneidad de la relación. Por ejemplo, alguien que va al terapeuta no está dispuesto a estar 30 años con el mismo terapeuta para resolver un determinado problema. Probablemente lo va a querer muy rápido, ¿no? Como si fuera una pastilla que si tú te tomaras y se resolviera. Eso nos pasa en el mundo de la meditación, ¿no? Todos quieren el relax, pero casi en forma muy rápida. Pregunta, ¿cómo ahí se maneja el terapeuta? ¿Cómo lo hace para resolver un problema que a lo mejor no es, no es rápido? Requiere un periodo de tiempo, pero la instantaneidad, la rapidez, la globalización, las comunicaciones, le exigen el cliente, digamos, ¿no? El terapiado exige que sea todo muy rápido. Sí, es una difícil pregunta porque claramente yo tengo una perspectiva y Adelante, por favor. no quiero pasar a llevar a ningún colega que me esté viendo que tenga otra mirada de las cosas, sino que voy a dar mi Pero opinión claro, respecto claro. a mi perspectiva, pero antes de esto, a partir del paper, para cerrar este punto, ¿Ya? es importante señalar que esta globalización y este reconocimiento, de hecho en esta globalización, para quienes nos conocen un poco, es donde aparece esta integración Oriente-Occidente, por ejemplo la meditación, que aquí se mencionó, o mindfulness en el contexto de las terapias, ¿sí? Y aparece la palabra aceptación, Claro. que es el cambio en la relación con nuestros pensamientos y emociones, y eso implica que lo que Hayes llama como terapias de tercera generación se van a caracterizar por cambiar esa relación con nuestros pensamientos y emociones, que antes pasaba por controlar y corregir y ahora pasa por aceptar. Y ese también planteamiento de valores diferentes de acuerdo a la forma de vida que tienen las personas, la integración de distintos contextos, distintas maneras de ver la vida, entender el mundo y distintos sentidos, hace que haya mayor igualdad en las terapias. Y eso implica que ya no tenemos un terapeuta que controla o programa al otro, sino que tenemos un terapeuta que acompaña a quien está al frente en su fluir y evolución, entendiendo que ese sujeto que antes era visualizado nosotros mismos como una máquina que tenía que funcionar, hoy día es socialmente construido, y acá viene un punto que ahí hay algunas diferencias entre algunas terapias que tienen una historia. O sea, yo soy la historia que cuento, ¿sí? Que era distinto a este input y output de conductas que había antes. Y qué pasa cuando la historia que uno se cuenta o uno se construye no calza con la realidad o la historia que uno se crea siempre calza con la realidad? Bueno, esa es una integración importante que han hecho las terapias de tercera generación, ¿Mm? que es decir, que esos pensamientos y emociones no son la realidad. Y eso tiene nombres en mecanismos psicológicos y cognitivos, que son más. ¿Me podría explicar eso? Porque, ¿qué quiere decir que mis emociones y mis pensamientos no son la realidad? Si yo estoy muy enojado por algo, ¿esa no es mi realidad? No, eso se llama fusión cognitiva. Y eso significa que estoy fusionado con mis Sí. pensamientos y emociones. Y eso no me permite estar, Darme darme cuenta de que de no que estoy... estoy enojado, de que estoy pensando algo, esa mecanismo cognitivo de dar cuenta de que estoy pensando, de que estoy sintiendo, se conoce como metacognición y es lo que han ido desarrollando terapias como mindfulness y otras. Una consulta, aunque todo sea muy rápido y el terapeuta acompañe en el fluir al cliente, al terapeado, y el hecho de que yo acepte mis propias emociones, todo esto se hace a fin de que la persona vuelva a estar conectada con su flujo social.
Es decir, porque yo podría estar muy triste y me separo de los amigos, o no tengo trabajo y me desconecto de todas las cosas. La idea de la terapia y de que el terapeuta fluya con el paciente, ¿cuál es el objeto? Que la persona vuelva a incorporarse al mundo laboral, social, o cuál es. Porque antiguamente lo tengo claro, cuando era todo estructurado máquina, el tipo entraba, volvía al mundo a producir. Sí. Ahora, ¿a qué vuelve al mundo? Sí, Bueno, que muchos vuelve. han hablado como, y es conocido lo de la autorrealización o búsqueda de felicidad. ¿Ya? ¿Ya? Y en ese contexto que han sido las terapias, por ahí lo hemos escuchado mayormente humanistas, Ujú. también hay una perspectiva que es particularmente desde la que yo trabajo, que es bastante nueva, la verdad, y que recién está siendo más investigada, que se conoce como psicoterapia contemplativa, que Ajá. integra la psicoterapia contemporánea, clásica, todos los avances que se han hecho en ciencia, y la filosofía budista. Y desde esa perspectiva, lo que la psicoterapia contemplativa busca es, acá, por eso digo, esta es mi perspectiva. No, por supuesto, por Ya, porque supuesto. hasta ahora la psicología se ha desarrollado un poco buscando lo que hay que arreglar, como la patología, ¿no es Ajá, cierto? Y la acá hay un patología. cambio radical en esa perspectiva de la psicoterapia contemplativa, que se trata de nutrir aquellos aspectos de la mente que son potencialmente saludables en sí mismos. Por tanto, yo podría ir a un terapeuta contemplativo, no con el objetivo de salir de una determinada depresión, porque puede que no la tenga, sencillamente buscando cuáles son los aspectos de mi vida que a mí me harían Exacto. particularmente más feliz o más adaptado, lo que tú quieras, digamos. Exacto. Yo digo que es como cultivar un psicólogo interno, que logra descubrir cuáles son los recursos de su mente, cultivarlos y encontrar en su mente ese potencial sabio, sano y saludable. Que no necesariamente tiene que ver con ser más exitoso en la No, vida o laboralmente, sino que encontrar aquello que te haga, te da no sé, sentido, sentido a tu vida. sí, Eso, y que eso. te permita estar presente en tu vida. Y cuando hablamos de presente en tu vida, es como desde este espacio de conciencia, como dándote cuenta eh, de lo que te ocurre de alguna manera Claro, claro. y también cultivando aquello que trae mayor felicidad a tu vida en vez de potenciar tanto como esto de arreglarnos o de ver aquellas experiencias negativas de forma aversiva. Bueno, uno de los grandes avances de la tercera ola y de aceptación y compromiso que lo mencioné, que es Hayes, que él describe lo que se llama evitación experiencial y lo ve como un mecanismo que hoy día se habla que es un mecanismo transdiagnóstico. Eso quiere decir que está a la base de muchos de los problemas que tenemos a nivel psicológico. Y este mecanismo se refiere cognitivo, se refiere a la evitación que tenemos acerca de aquella experiencia, pensamientos, emociones desagradables. ¿Sí? Es agradable, pero Sí. lo normal es que las personas tenemos una situación desagradable y como que no queremos, primero nos queremos alejar de eso y después no queremos que se repita. Claro. ¿Qué proponen? No, no te entendí bien. Claro, lo que pasa es que ahí es donde surge la aceptación y esta difusión. Tú te quieres alejar de estas experiencias, de estas emociones o pensamientos, porque para uno representan la realidad, lo que tú eres, lo que tú haces. Como eso eres. Cuando estás enojado, eres el enojo y esa persona es la peor, está todo mal. Sí. Entonces, cuando logras reconocer que estás enojado, logras darte cuenta que no estás definido, determinado por esas emociones y pensamientos y que por tanto aquellos pensamientos, emociones o fenómenos que ocurren en tu mente, emociones, pensamientos u otros, son pasajeros, ¿sí? Y eso te permite un espacio para darte cuenta y no dejarte llevar por eso, que acá lo estamos hablando en términos sencillos, pero una persona, por ejemplo, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, que está muy deprimida,
va a caer recurrentemente en ver la vida en esos pensamientos que pueden ser, por ejemplo, muy fatalistas respecto al mundo. ¿Sí? Y al revés también funciona, es decir, está claro con las personas que la pasan mal y que como casi buscan pasarla mal y son recurrentes, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras personas que buscan pasarla bien y a veces la pasan bien? También es pasajero, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que estamos hablando es que el individuo, yo en este nuevo mundo terapéutico, sería pasajero Bueno, en casi todo. algo que tú conoces muy bien y que toma las terapias de tercera generación es la perspectiva budista acerca de la comprensión del sufrimiento, que que cuando se trae el contexto de las terapias se habla de sufrimiento primario o secundario, Ajá. que sería que nosotros, solo por el hecho de estar vivos, experimentamos distintos dolores que son parte de la vida, ¿no es cierto? Por tanto, Claro. vivir evitándolos o luchando con ellos es un poco difícil, porque es como ir contra la ola, porque van a ocurrir. Claro. Todos vamos a experimentar enfermedades, no estar con alguien que queremos, ya sea porque viajamos, porque alguien fallece, distintas cosas que nos van ocurriendo. Entonces, eso se llamaría como este sufrimiento primario dentro de este contexto, y habría un sufrimiento secundario, que sería la resistencia o evitación o lucha contra este sufrimiento primario, que sería como el sufrimiento por no querer sufrir. ¿Sí? Claro. Entonces, mucha de esta perspectiva de tercera generación y también lo que es la psicoterapia contemplativa hace mucho hincapié en esto. ¿Sí? Lo que pasa es que te decía principalmente que un poco el planteamiento distinto de la psicoterapia contemplativa sería como este potencial de la mente. A ver si te entendí bien. En los tiempos actuales, bueno, ha cambiado desde 50, 60 años hasta la fecha, ¿no? Y hoy día coexisten distintas formas de hacer terapia. Naturalmente deben estar estas bien conductistas, ¿no? De querer que la gente se comporte de tal o cual manera. Bueno, ahí aparece esas terapias horribles que se le aplicaban a esta Ay, gente que era recuerdo homosexual, ¿no? cada vez que Que hablamos, querían corregir. sí, y cada vez que hablamos de esto, no sé por qué me acuerdo de un gran clásico del cine que es La Naranja Mecánica. Pero eso es un reflejo claro De los de tiempos, esta ¿no? perspectiva. De los años 60, de hecho, esa Sí. película. Sí, entonces ya, está esa terapia que son conductivas y vienen de atrás. Y después vendrían una gama intermedia hasta llegar a lo que tú señalas, las terapias contemplativas o prácticas En contemplativas. realidad, más que contemplativas, las terapias, la tercera ola de terapias dentro de las que hay perspectivas más La tercera ola. ¿sí? Ya. Y en esta tercera ola, las personas van a terapia no porque se quieran arreglar alguna pifia que ellos consideran que tengan. O sea, sí, también. También. Lo que pasa es que por eso decía que la psicoterapia contemplativa tiene un poquito una perspectiva distinta, porque está mucho más centrado no en el diagnóstico, en el conflicto, sino en potenciar esta parte más sana. Ajá. Y ¿Ya? las personas irían a terapia para potenciar esta parte sana o para arreglar lo que, que ellos consideran. Sí. O por un conflicto. En realidad lo que cambiaría como principalmente este cambio de la segunda a la tercera ola en lo terapéutico, no en lo histórico, sería la palabra aceptación. Como el cambio en la relación que establecemos con el dolor. O sea, lo que yo tengo que aceptar es que los sufrimientos que tengo son medio inevitables, que van a venir, son pasajeros. ¿Ya? No me definen. ¿No te definen? Sí, y van a venir. Inevitablemente van a venir. Sí. Eso sería la parte de la aceptación y por lo tanto ese es el nuevo enfoque. Sí, ese es un cambio radical. Sí, porque ahí hay distintas perspectivas y diferencias en los modelos de tercera generación y en lo que ha avanzado. Por ejemplo, un cambio importante es que no todos tienen una perspectiva filosófica, que no quiere decir eh, que uno sea parte de la práctica espiritual budista, pero muchos comparten la filosofía budista o del mindfulness y otros no. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso se basa en otra teoría, que se llama de los marcos relacionales y tiene su propio modelo, donde mindfulness es un componente, no se toma como filosofía. Por eso digo que una mirada fundamental de cambio es la aceptación. Y esto implica también
con el desarrollo que aparezca la compasión también, ya no solo como aceptación, sino cultivo de estas cualidades. De beneficiar al otro, ¿no? Exacto, de beneficiar al otro. De entender el sufrimiento del otro. De entender nuestro y el sufrimiento de los otros, como claro. una perspectiva más igualitaria, claro. lo que había. ¿Sí? Pero tengo una duda que es la siguiente. Una persona que, bueno, todos sabemos que hoy día hay, si bien hay un proyecto de reducir la cantidad de horas de trabajo, es que uno debería mirar de conjunto la vida, ¿no? Tú podrás trabajar 40 horas en una empresa, pero tienes que llegar a tu casa, no sé, si tienes hijos, cuidar de los hijos, preocuparte de ellos, y si no tienes hijos, probablemente tienes alguna otra actividad que hacer, en fin. Entonces, en realidad, las personas estamos mucho más ocupadas hoy día que lo que era antes, ¿no es cierto? Y la pregunta es, uno podría decir, yo acepto esa terrible carga de trabajo. ¿Podría ocurrir eso? Eso es súper interesante y acá eso va a otra conversa. Sí, porque ahí aparece, que por ahí lo he escuchado, esta crítica, esa perspectiva dentro del mindfulness, que se llama mindfulness, que es como toda esta crítica a la inmediatez, a la rapidez y a no entender que hay un contexto también ético, filosófico, que implica, el otro día leí justo en un history de unos amigos que los conocemos, le mando saludos a la Diva y Carlos, que lo compartían, Carlos García, que compartía, si tienes un problema en tu trabajo, apúntate a un sindicato, no practiques mindfulness. Sí, claro. Entonces, creo que también es importante eso, hablar de eso, lo que dices tú, como que aceptar, si bien hay una aceptación que es radical en términos de no tener una expectativa respecto a lo que nos está ocurriendo o no resignarnos, eso no implica pasividad de alguna manera. Es que eso es un punto importante, porque la aceptación, imagino yo, ¿no? Que tiene que ver más bien con las emociones, pero no tiene que ver con las circunstancias que te rodean, porque si tú eres una mujer, por ejemplo, es golpeada o maltratada o lo que sea, eso no debería ser aceptable, ¿no? Y si tú en tu trabajo a ti te sobreexplotan y te pagan mal, eso tampoco debería ser aceptable, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que debemos aceptar y otras que no. Por eso es importante la compasión ahí y la dirección de beneficio, ¿no? Como de beneficiar, de tener una intención de no dañar a los otros y no dañarse a sí mismo. Porque si tú estás no pudiendo aceptar algo y algo te está dañando y lo puedes cambiar, cambia. Pero entonces, desde el punto de vista terapéutico, esta idea de la aceptación, ¿qué acepta? ¿Qué es el rango de acciones emocionales o físicas que debe ser aceptado y cuál no? ¿Qué se refiere con aceptar entonces? La aceptación es no rechazar ninguna experiencia que surja. Pero, por ejemplo, a mí voy a mi trabajo y mi jefe me trata súper mal porque no entregué un informe que debía haber entregado ayer. ¿Debo aceptar eso? Y me enojo, me enojo, me deprimo porque mi jefe me trató mal. ¿Y qué hago ahí? ¿Qué es lo que debo aceptar? ¿Mi emoción? ¿O debo aceptar mi emoción y al jefe? ¿Qué es aquello? ¿Cómo discrimino qué debo aceptar? No, es que no hay una discriminación externa, esa es la diferencia. La aceptación es un proceso que se cultiva. Y hay una alarma que es tu sufrimiento y el de los demás. Entonces, si hay algo que no estás pudiendo aceptar, cámbialo, manifiéstalo, etc. Entonces, ¿qué aceptas la experiencia de estar sufriendo? ¿Eso? Sí, sí, y es algo que se cultiva. Lo que decías tú, no es rápido. Entonces, claro, en algún punto yo puedo, también hay una confusión, yo puedo aceptar una experiencia y eso no significa que cambie algo, ¿se entiende? Por ejemplo, yo puedo aceptar algo y puedo aceptar, un ejemplo, que mi relación de pareja no funciona, claro, ¿ya? Y eso no tiene que ver con la acción que voy a tomar, si me quedo, si me voy, porque de ahí puedo tomar una decisión distinta, por ejemplo, por compasión al otro y a mí mismo, terminar esa relación, ¿se entiende? Sí. Entonces a veces se confunde
la aceptación con que hay que hacer algo o no hacer algo. Y esa decisión es contextual a cada persona y lo que le está ocurriendo. ¿Sí? Sí. Lo que uno cultiva es la aceptación de la experiencia y eso es un proceso. Pero no de la acción. Exacto, no hay un manual para decirte, mira, acepta esto, no acepta esto otro. Uno va cultivando eso y en base a tu real experiencia de lo que va ocurriendo es que vas tomando decisiones. Oye, ¿y cómo estas terapias de tercera generación abordan el tema de la inmediatez? Porque es un hecho, uno lo nota, ¿no? La gente quiere aprender a meditar de un día para otro, muy poquito rato, o quiere todo inmediato, quiere comprarse una zapatilla, quiere que le lleguen al instante siguiente. Las empresas hacen esfuerzos para que el delivery te llegue lo más rápidamente posible. Ellos lo entienden, nosotros lo sabemos. ¿Cómo lo hace el terapeuta para trabajar con alguien Mira, que quiere hacer por el eso cambio inmediato? creo que en algún punto es importante distinguir la meditación como camino práctica de lo que son las terapias psicológicas que incorporan meditación o prácticas contemplativas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de lo que busque la persona dentro de la terapia, la forma en que vas a trabajar con esa persona. Muchas veces ni siquiera se incorpora la meditación. Depende mucho de con quién estás trabajando, cuál sea su expectativa. Es algo que se construye en conjunto. Principalmente, yo además de ser psicóloga, practico meditación y desde mi perspectiva, la meditación no es un combo fácil de llevar. Un combo me refiero a McDonald's, así como lleve su cajita. Que no es profe de cómo. No, sino que es un Ese punto. proceso y de hecho lo voy a buscar para compartirlo. Hay un paper que habla de que cuando las personas, espero encontrarlo, porque lo estoy mencionando sin referencia, que habla de que cuando las personas incorporan la meditación como sentido de vida y como estilo de vida, tienen mucho mayor adherencia y como la mantienen a largo plazo como parte de su vida y eso tiene ciertos beneficios. Yo francamente creo que las terapias actuales, una mera opinión, ¿ah? Están enfrentadas al problema de la inmediatez porque el cliente, el paciente no te da mucho rato. A menos, no sé, que tú lo encantes o el encantador de serpientes, pero si no tenía un carisma, una capacidad de envolver a tu paciente, el paciente rápidamente se va hacia otra actividad, es como falta de atención en su propia emocionalidad. ¿Sabes qué? Yo pienso que a nivel general sucede ese fenómeno, como la inmediatez y no parar, pero ahí te puedo hablar un poco de mi experiencia en el trabajo, que, Por ojo, favor. es la mía, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, Yo creo que a nivel masivo pasa eso, como cuando tú trabajas con mucho en espacios, lo cual es muy triste, donde hay muchos consultantes y tienes muy poco tiempo para trabajar con ellos. ¿Cómo se llama? En El el espacio consultorio. público cada vez hay menos tiempo y por lo tanto es más difícil abordar los espacios terapéuticos. Yo creo que a partir de mi experiencia que en ese espacio la persona sí está buscando tener tiempo de ser escuchada, de ser comprendida, de reflexionar de lo que le ocurre. Entonces, Entonces, tú me hablas que la terapia es una especie de isla. En la vorágine de las actividades, cuando la persona llega a la terapia, se produce un fenómeno que se hace espacio en la medida de lo posible para hacer esa terapia. creo que para algunos, yo no me atrevo a hacer, claro, tú tienes mucha razón en lo que dices, pero yo no tengo esa experiencia porque mi terapia está planteada desde algo contemplativo, más de sentido, entonces tal vez sean personas que están buscando Justamente ese eso. espacio más contemplativo, más amplio. Entonces, en mi experiencia me pasa que yo muchas veces me alargo de lo que es el acuerdo y al menos me pasa que las personas agradecen mucho que sea algo distendido, ¿no? Que no esté así como, ya nos vamos ahora. Se va a cumplir la hora. Exacto. Bueno. Todo lo contrario. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el contexto, porque es verdad que hoy día hay una serie de terapias que se centran en lo breve, ¿no? La intervención breve, rápida, y que mucha gente está interesada en ellas. Entonces, siento que mi experiencia respecto a eso es un poco parcializada a un fenómeno
que globalmente considero que tú tienes mucha razón, digamos. Oye, y para ir cerrando ya, eh, una duda que me surge a mí, no me extrañaría que le surgiera a otros también. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo o un terapeuta que acompaña a su paciente en esta idea de buscar la felicidad y un coach? Porque el coach también tiene esta idea de acompañar y orientar hacia un determinado objetivo. La verdad es que yo desconozco el rango de acción de los coaches directamente, no tengo experiencia en ese formato, pero Porque un psicólogo no es un coach, de hecho no, no se define ni siquiera cercano, ¿no? no, es diferente. O sea, un terapeuta no es un coach, son dos actividades claramente diferenciadas. Sí, mira, la verdad es que no lo sé básicamente porque no tengo experiencia con el mundo del coach. Me imagino que de llegar a un lugar al otro, lo poco que he escuchado, que es realmente eh, desde una opinión personal, no profesional, es como ir de un lugar A a un lugar B, que está súper determinado y definido, ¿sí? Como un entrenamiento, ¿no? Motivacional, un poco. Para lograr ciertos objetivos. Y esto no, y la terapia no lo es, no estáis motivando. No es que no hayan objetivos terapéuticos, pero están centrados muchas veces en procesos psicológicos, emocionales, de historia, que son diferentes. Mm. ¿Sí? Bueno, Pero la verdad es que mi opinión es a nivel no profesional, lo que yo tengo entendido del coach, y ahí no quisiera como lanzar algo como con conocimiento de algo que realmente no tengo. bueno, pero pensemos también, y ya terminando, que hay muchas disciplinas que se están combinando. La economía con la informática con la investigación de las neurociencias, con la astronomía. Entonces, a mí no me extrañaría que de repente estas cosas que son en principio diferentes tuvieran algunos puntos de intersección. No lo sé, no lo sé. Pero sí hay un punto que quería compartir respecto a lo que tú dices de la inmediatez y todas esas cosas que me parece interesante, porque efectivamente sí hay puntos contemplativos interesantes respecto al mundo anterior o al pasado, que sería bueno mantener, no todo es tan bueno que a veces pensamos que el cambio y lo que viene es súper positivo y también soltamos cosas del pasado que son muy buenas y a veces nos quedamos agarrados a cosas que no son tan buenas. Y una de ellas es que hoy día ir a la naturaleza pareciera un lujo, tener tiempo para leerse un libro también, tener tiempo para conversar de forma distendida y profunda con tus amigos, con tu familia, es casi como un obstáculo en tu día a día y ese sentido como de ser tan efectivo en el día a día más que esta parte más contemplativa y simple de la vida que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con los demás, con tener tiempo para no hacer nada. Una vez me acuerdo de lo que tú señaláis, de un poeta que se llamaba Gonzalo Rojas, Premio Nacional de Literatura, Príncipe de Asturias también, y una vez le preguntaron a Gonzalo Rojas cómo escribía, y él dijo, demorándome, que es un poco, ¿no?, lo que tú señalas, y darse tiempo para otras cosas, no para ser súper eficiente en algo. Mm, y sin duda es difícil. Socialmente hay una presión para eso, entonces Sí, claro. todos los espacios que incorporan las prácticas contemplativas, a mi parecer, o la terapia, tienen ese beneficio hoy día. También, así como, ojo, son distintos niveles de beneficio, por supuesto. Yo voy a terapia de autoconocimiento, la meditación depende de si lo veo como algo más espiritual o como terapia, pero también ir a la playa, ir a caminar, son espacios de contemplación. Claro, Entonces,
Eso también creo que es como tal vez un tip Tips. de cómo tener mayor bienestar. De hecho, chiquillos, les propongo que después de este podcast nos vayamos a caminar ahí a la playa. Ya. Y no me preocupe de mañana que tanta reza. Sí, bueno, sí, fíjate que fuera de la broma, es algo que ojalá pudiéramos hacer todos los días un ratito, no pasa Claro, nada. sí, pues. Y sobre todo si tienen la playa cerca. Si no tienen la playa cerca, Bueno, la pero montaña, no si sé. no algo, incluso sentarte en el patio de tu casa a ver mi libro, que puede, o en el Claro. balcón, O tocar un instrumento, la guitarra, o ir a un parque, en un parque, claro. o, Pasear al perro, que es lo más normal, ¿no? o sentarte un momento a escuchar la música que te gusta con atención, como estar en ese momento Claro. de alguna manera y dejar un poco toda esta vorágine. Sí, cotidiana. desconectarse de la máquina productiva, Sí, ¿no? sí. Y ahí es donde esta máquina productiva, como decíamos, nos abandonamos del todo. Ahí aparece el cliente más complejo, pero Más aparece. complejo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta hemos llegado, espero que les haya servido. Fue un pincelazo, pero ya saben, Hayes, tercera generación, distintos tipos de terapias, una terapia que se centra buscar los aspectos que te hagan más feliz en la vida y no solo mejorar la falla que uno considera que puede tener o que alguien puede señalarla, sino que vivir bien, ¿no? Reconocer ese potencial que hay en cada uno. Para ser feliz. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Ethan Nietzsche, que es un astrologista, que dice, hay algo en ti que está siempre despierto. Hay algo en ti que nunca se duerme, incluso en los peores momentos. Es como ese potencial que podemos cultivar en cada uno de nosotros, ese potencial sabio, Sí. sano. Espero que no sea el banco, porque el banco nunca duerme y siempre te va a cobrar todas las cuentas, da lo mismo el horario, así que espero que sea otra cosa que el banco. Se refiere a otra cosa. A un despierto de sabiduría, de que el banco está ahí. De conciencia, Sí. sí. Así que bueno, y también comentarios que vamos a dejar abajo algunas fuentes de referencia respecto a la temática hoy día, para que puedan leer si quieren profundizar. Y no sé, pero ya tenemos nombre del capítulo 3. ¿Cuál será? ¿Lo decimos? Pero no, faltaba más. Bueno, creo que hoy día lo planteamos un poquito, para dejar ahí invitado, de cómo vivimos, ¿no es cierto?, esta sociedad tan compleja y de explotación, que tú sabes más de eso, porque tú nos vas a hacer el honor en el próximo podcast de hablarnos de eso. Yo he sido muy explotado en esta vida. Eso. Y vamos a hablar de la sociedad del cansancio. Y el nombre de nuestro capítulo 3 es Produzco, luego existo, Welcome to the Jungle. Muy bien, amigos. Muchas gracias por escucharnos, amigos y amigas. Y nos vemos el próximo capítulo. Sí, pues que estén muy bien. Chao, Gracias. chao. Chao.